Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hemos invitado para este webinar a una gran amiga, una persona que se ha dedicado a la docencia y a la educación durante muchos años y que además es una amiga con una larga historia de compartir dentro de Milenio Feminista, que fue una organización que trabajó a favor de los derechos de las mujeres. Y sin más, quiero presentarles a Laura Frade, la cual me enorgullezco de decir que es mi amiga, quien es consultora en Calidad Educativa Consultores SC, es mexicana, es pedagoga y cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Economía Mundial, así como con un doctorado en la Atlantic International University de Miami, Florida. También tiene una maestría en investigación integrativa y un doctorado en pensamiento complejo de la multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Laura obtuvo mención honorífica en cada una de estas especialidades. Es una autora reconocida en el ámbito de la educación a nivel Latinoamérica. Ha escrito alrededor de 20 libros sobre temas relacionados, incluida la integración de la perspectiva de género en las políticas educativas. Ha sido consultora e investigadora en más de 400 instituciones educativas del país, del sector público y privado en todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, educación superior y posgrado. Recibió en el año 2003 la presea Premio Nacional María Lavalle. Esta presea se le otorga a las mujeres que han hecho contribuciones importantes en México. Sus temas de interés son diseño curricular, modelos educativos, práctica pedagógica y didáctica, inclusión, género y educación, evaluación, complejidad y neuroeducación. Y en esta ocasión, Laura nos va a platicar dos de los temas que domina totalmente, que es la perspectiva de género en la nueva escuela mexicana. Los dejo para que disfrutemos la conferencia magistral de Laura Frade. Adelante, Laura, por favor. Pues hola, agradezco muchísimo tu invitación, Aurora. No sabes qué gusto me da estar el día de hoy con ustedes en este programa que ustedes han estado impulsando ya desde hace 2 años, Educaréis, que es una iniciativa magnífica a la cual yo invito a todas las presentes, a todos los presentes a participar activamente, porque ellas se dedican precisamente a trabajar, a hablar y a estudiar, a generar educación integral en sexualidad desde la perspectiva de género con adolescentes, niños, niñas, con adultos, con todas las personas. Entonces, por eso, pues realmente quiero apoyar esta iniciativa. Me dijo María Aurora, oye, pues queremos celebrar, porque realmente hoy es una fiesta de celebración del lanzamiento de nuestro programa, y me dijo, pues, lánzate a hablar un poco de lo que es la perspectiva de género en la nueva escuela mexicana. Yo con muchísimo gusto lo hago. Y lo que voy a hacer ahorita es hacerles una presentación. Básicamente, pues, es abordar la perspectiva de género en la nueva escuela mexicana. Pero esto implica conocer una serie de términos que a veces para las y las docentes son nuevos, que no se conocen y que se manejan de manera continua en toda la nueva escuela mexicana. Por ello, lo que voy a hacer, pues, es concentrarme en los conceptos. Hay una parte que es casi la mitad, que maneja los conceptos. Básicamente son los conceptos sobre los que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Y luego ya me voy a concentrar en cómo esta nueva escuela mexicana impulsa la aplicación de la perspectiva de género. Tomando en cuenta esto, pues el temario que voy a hablar va a ser el siguiente. Voy a tratar de abordar los conceptos básicos que nos permiten comprender en la nueva escuela mexicana, pues un poco de la realidad de vida de los hombres y las mujeres, lo que es el patriarcado, que se menciona constantemente en el plan de estudios, en los programas, la teoría de género, igualdad y equidad de género, perspectiva de género, principios y teoría queer. Después me voy a meter a lo que es transversalizar la perspectiva de género en la educación, lo que implica,
el género en la nueva escuela mexicana, cómo se aborda en el perfil de egreso, en los ejes articuladores, en los programas sintéticos, en el programa analítico, en el plano didáctico, en los libros de texto, para finalizar con unas pequeñas conclusiones. Mi idea, pues, es que ustedes tengan un panorama que en un principio es conceptual. Algunas de ustedes van a decir, eso ya me la sé, eso ya lo estudié, pero quiero partir de elementos comunes que se encuentran ya en todos los documentos, porque de otra manera no se podrá comprender lo que realmente importa, que es lo que se lleva a cabo en la práctica por las y los docentes. Voy a empezar con algunos datos duros sobre la situación de las mujeres en el caso de nuestro país. Ustedes saben que las mujeres votamos más tardíamente que los hombres, ¿sí? Mientras que en el caso mexicano, para 1917, se le da el voto mayoritario a todos los hombres, no se le da a las mujeres. Se temía que ellas, que eran muy religiosas, pues le dieran entrada a la iglesia. Entonces no se les da chance de participar en el voto, como quien dice. Fue después de una larga lucha que dieron Hermila Galindo y otra serie de mujeres muy importantes en nuestro país, que hasta 1953 se aprueba el voto en el caso mexicano. A partir de ese momento dejamos de ser menores de edad. Y esto es importante entenderlo porque, ¿qué implica ser menor de edad? Pues que las mujeres, no, además de que no podíamos votar, teníamos que tener un padre, un esposo, un hermano que eran nuestros tutores, decidían sobre nuestra vida, si podíamos casarnos, divorciarnos, estudiar, si teníamos la custodia o no de los niños o de nuestras hijas, ¿sí? La mayoría de las mujeres en aquel momento eran analfabetas, ¿sí? Su función era tener hijos. Aquí les pongo unas imágenes más o menos de la época de 1953-60, a donde lo que se buscaba era que las mujeres tuvieran lista la cena, lucieran hermosas, fueran deseables e interesables para los hombres, arreglaran su casa, ¿sí? Las que cumplían con esos roles y esos estereotipos eran buenas mujeres. Las que no eran consideradas, pues, meretrices. Y de alguna manera lo que observamos con estos datos, lo que yo quiero que vean es que las mujeres han sido históricamente discriminadas, no han sido tratadas igual que los hombres y que de alguna manera siempre nos han educado para pensar en los otros, atenderlos, servirlos, apapacharlos, cuidarlos. Nos dedicamos siempre al trabajo de digamos, a las actividades del cuidado. Después de que obtuvimos el voto en 1953, empiezan una serie de cambios muy importantes para todos nosotros, para todas nosotras, en el caso mexicano. Y es que actualmente, a pesar de que hemos avanzado, de que ya salimos a trabajar, de que muchas pudimos estudiar, accedimos a la universidad, podemos obtener un salario por nuestro trabajo, pues finalmente el 69% de las mujeres de este país sigue llevando a cuestas el trabajo no remunerado, sigue realizando el trabajo del hogar, mientras que los hombres lo hacen solamente en un 31% de la población. Y que además este trabajo que nosotras hacemos mayoritariamente, que es el trabajo del hogar, cuidar a los enfermos, hacer de comida, atender a todos y a todas, pues es francamente un trabajo que no se reconoce, pero que prácticamente es el 23% del Producto Interno Bruto. Las mujeres actualmente que trabajan por una remuneración son del 40%, en contraste con el 79% de los hombres. Las mujeres que no asisten a la escuela, todavía siendo mayores de 15 años y sin ingresos propios, son el 82%. Y las mujeres son víctimas de otros delitos. Entre estos delitos están los feminicidios, que no se catalogan y que de alguna manera se oscurecen en las gráficas. Es decir, de alguna manera las mujeres seguimos viviendo en un contraste con los hombres, seguimos viviendo en desventaja, seguimos siendo discriminadas por parte de los hombres. Tomando en cuenta esto, pues es importante entonces preguntarnos, bueno, ¿cuál es el origen? ¿Por qué las mujeres históricamente siempre hemos vivido por debajo de los hombres, subyugadas, oprimidas, consideradas niñas, tontas, que somos sujetas de ser golpeadas porque no entendemos, porque somos brutas, con una serie de estereotipos que tenemos alrededor de santa, buena o lo contrario, si te rebelas, eres una meretriz cualquiera? Pues porque hemos vivido eternamente en la mayoría de los países del mundo en una cultura con un patriarcado. ¿Y esto qué quiere decir? Una forma de organización social que se basa en que la autoridad de toda la sociedad, de toda esa cultura, es femenina. Es decir, hombres mandan, piensan, tienen ideas, conceptos y generan principios y procedimientos que son antropocéntricos. Es decir, el hombre es el centro de la Tierra, del universo, todo lo demás circula
de manera así como satelital alrededor de ellos, las mujeres, los niños, los ancianos, los que no son hombres, sobre todo blancos, pues van a hacer, digamos, los ejes centrales de esta cultura. Todo gira alrededor de ellos, de sus deseos, de sus aspiraciones, de sus necesidades, de manera que la conducta del resto es normada por lo que dicen los hombres. Ese es el patriarcado, una cultura que está organizada sobre la lógica de que ellos mandan y el resto obedece. Es una estructura entonces que no permite el ingreso a la toma de decisiones, ¿sí?, de los que son diferentes. Entre ellos, digamos, las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas con una diversidad que pertenecen a la diversidad sexogenérica, con una identidad, orientación sexual distinta, los migrantes de otros países, los que se consideran diferentes a uno. Lo que ya decía Simone de Beauvoir, que se llama la otredad, o sea, aquellos que no somos hombres, somos los otros. Esos otros, ¿sí?, no entramos en esta cultura del poder que se llama patriarcado. Esta cultura patriarcal implica que, como los hombres son el centro del poder, y con esto quiero decirles que no estoy atacando a los hombres ni los estoy haciendo menos, solamente estoy describiendo una serie de características que forman parte de una cultura que norma la vida. ¿Y cómo la norma? De tal manera en que pues se ha delimitado que ellas se van al espacio privado, a la casa, los hombres dicen ellas son las reinas del hogar, ellas mandan ahí, sí, pero no pueden mandar totalmente porque no tienen el dinero, no deciden sobre el uso de los recursos, a veces son golpeadas, sometidas, y mientras ellos están en el espacio público, pueden acceder al poder, gobernar, mandar, ellos pueden decidir sobre la vida del clan, de la tribu, de la comunidad, del pueblo a lo largo de la historia de la humanidad desde el principio. Mientras que ellas atienden la familia, la comida, los hijos, las hijas, se les sirve primero, se les atiende primero, ¿sí? Ellos comen primero, ellas comen después. Las mujeres son excluidas, no mandan, no votan, no van a la escuela, no salen de su casa, ¿sí? Y aunque esto se ha ido rompiendo, sobre todo en los últimos 70 años, a partir de que logramos el voto y hemos ido avanzando en todas las sociedades del mundo, fíjense cómo les estoy describiendo algo que todavía se considera femenino. Se considera femenino que te cases, que tengas hijos, que no todas trabajen, que te mantengan. De hecho, muchas mujeres piensan en que lo mejor es tener un príncipe que les mantenga, porque es dificilísimo atender trabajo y casa al mismo tiempo, que lo ideal sería poderse dedicar a los hijos sin trabajar, sin pensar, que decidan por una, porque realmente es difícil hacerlo. O sea, esos reglas y esos estereotipos siguen vigentes en nuestra mente y en nuestra imaginación. ¿Qué puede explicar entonces esta discriminación de la mujer en el patriarcado? Pues actualmente, y a partir desde Simone de Beauvoir en 1959, que ella escribe El segundo sexo, en adelante, pues se va construyendo algo que hoy se llama la teoría de género. Esta teoría de género trata de explicar por qué sucede esto en las sociedades y en la mayoría de las culturas del mundo. Pues sucede porque en una sociedad y en una cultura en la que los hombres son el centro de la toma de decisiones, se parte de la creencia de que hay un papel diferenciado que está basado en el sexo, que de acuerdo al sexo que uno tiene, actúa. Es decir, si es mujer, pues tiene que cuidar uno a los niños, tiene que estar uno al pendiente de ellos, tiene que estar al pendiente del hogar, porque esto genera incluso una división del trabajo. Si yo tengo que amamantar a un niño, no puedo salir a cazar en el origen de la humanidad. ¿Por qué? Porque se van a comer al niño chiquito y hace mucho frío afuera. Entonces yo lo tengo que cuidar. De alguna manera, varios sociólogos, antropólogos han señalado que el origen de la discriminación se encuentra también en la maternidad, porque el momento en que las mujeres, y no con esto estoy hablando mal de la maternidad, sino que en el momento en que las mujeres se tienen que quedar en casa y cuidar a los niños porque hay que protegerlos para que la especie sobreviva, en ese momento pierden poder, pierden acceso a lo que sucede afuera, se conservan en el espacio privado, dejan de participar en el público, y todo tiene que ver pues con el origen. El origen es que deben de ser madres, es decir, por su sexo, el sexo como un eje fisiológico, anatómico del cuerpo humano, del que se van a derivar características genéticas, es decir, desde el origen, ya cuando se junta un óvulo con un espermatozoide, y las células se forman, y van a formar un gameto. Este gameto se forma con una información que ya está delimitada por XX es igual a mujer o XY es igual a hombre. Y es a partir de esa configuración del sexo que nuestra especie es binaria, es decir, sí necesariamente para tener hijos se tiene que llevar a cabo esta
intercambio sexual entre el sexo de los órganos de los hombres y de los órganos de las mujeres, pues a partir de ese sexo se va a construir el género. El género como un conjunto de ideas, nociones, conceptos, estereotipos, creencias, tradiciones vinculados a lo que se considera femenino y a lo que se considera masculino en una sociedad. Así, las mujeres femeninas son las que trabajan en su casa, las que cuidan a los niños, las que están lindas, se visten lindo para los hombres, son hermosas, son atractivas, son lindas, mientras que los hombres deben de ser fuertes, audaces y valientes, ¿sí? Deben de protegerlas, deben de traer el pan a la casa y deben de cumplir con una serie de estereotipos. Estas son construcciones sociales que se derivan precisamente de un sexo con el que uno nace, ¿sí? Y en términos de género, pues esto se va haciendo un constructo relacional, un concepto relacional. Si existe un lado femenino en las mujeres, existe un lado masculino en el otro. Es más, si existe el lado masculino es porque existe el femenino, hay una relación ahí. De tal manera que es a partir del sexo que se construye este género como tal. Y pudiéramos hablar ahí que hay un sistema que está basado en un proceso binario, hombre, mujer, reproducción, género con el que naces y con el que vas a crecer. El género entonces va a ser un constructo relacional. Lo que sucede de un lado de la línea, es decir, lo que hacen los hombres, es complementario por el lado de las mujeres. Y esto va a generar una serie de funciones que son consideradas trabajos, o sea, desde la división sexual del trabajo, una serie de trabajos asignados a la mujer, otra serie de trabajos asignados al hombre, ¿sí? Y que ya son considerados como roles, papeles que te toca jugar, tú atiendes a los niños, tú haces la comida, tú limpias la casa, y aunque trabajes no importa, lo sigues haciendo, tu marido de todas maneras, si trabaja, incluso si trabaja menos que tú, puede llegar y sentarse mientras que tú sigues trabajando. Entonces, esos roles surgen también por estereotipos, por imágenes, por representaciones que tenemos de lo que debe de ser lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, una niña debe de usar el color rosa con todo el significado que implica. El rosa es igual a ser linda, tierna, sumisa, débil, cariñosa, silenciosa, pasiva, obediente, aguantadora, trabajadora, tonta, servicial, atenta, bonita, artista, pinta re bonito, hace manualidades preciosas, ¿sí? Pero por el otro lado, el niño que usa el color azul se considera que debe de ser fuerte, audaz, valiente, con un buen discurso, seco, o sea, seco, que no demuestre sus sentimientos, activo, líder, guapo, varonil, inteligente, matemático, político, o sea, todo eso puede ser el hombre. De alguna manera, estos estereotipos se asignan entonces en virtud de esta binariedad que se establece a partir del sexo. Entonces, cuando hablamos de género, no estamos hablando del sexo como tal, que es el concepto biológico que tiene que ver con la reproducción y otra serie de cosas que vamos a ver posteriormente, sino que el género como tal es la construcción social, es histórica, es culturalmente construida, es múltiple, es flexible, es modificable, cambia con el tiempo y con las sociedades. Yo aquí les pongo unas imágenes, estos son los hombres de negro clásicos de Nueva York, ¿verdad?, que van vestidos de negro y que representan hombres fuertes, audaces, valientes, temerarios. Pero, por ejemplo, en China, las mujeres tenían una costumbre, todavía cuando nosotras fuimos a China, yo recuerdo, no sé si Aurora fue en este grupo en el que fuimos de Milenio Feminista, pues llegamos a ver mujeres con los pies que se los habían amarrado desde chiquitas, antes de los 2 años, se los quebraban y se los amarraban porque se les hacía muy bonito, era parte de la construcción de género que las mujeres movieran las caderas al andar para hacerlas sexys. Entonces, esta cultura que era tortuosa, verdaderamente tortuosa para las niñas, se implementó desde el principio de la cultura china hasta Mao. Mao es el que va casa por casa impidiendo que esta cultura se llevara a cabo y es el que la prohíbe y la proscribe, ¿sí? Se acaba entonces con una construcción cultural de que las niñas tienen que ser bonitas, moverse con las pompas muy coquetas para los hombres, y esto es algo que es cultural, esto es algo que era culturalmente construido. Se los pongo como ejemplo, porque es el mejor ejemplo que podemos tener para una construcción de género que es totalmente inaudita, ¿sí? Y les puedo decir miles de costumbres que todavía existen, ¿sí? Como en algunas culturas musulmanas de África, cortarles el clítoris a las mujeres porque no deben de sentir el sexo o el placer, o
La de que las mujeres tengan tapada la cara, que no se las vean. Todavía hay culturas indígenas que en este país se deben de tapar la cara a las mujeres para que nadie las vea porque pueden provocar a los hombres. O sea, aquí el asunto es que eso es culturalmente construido y puede modificarse, porque en el fondo está discriminando a las mujeres. Ahora, el género actualmente también implica una interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues es que la construcción de género de hombre o mujer, de lo que debe de ser lo femenino y lo masculino, de lo que se asigna a lo femenino y a lo masculino, entra en intersección con otros tipos de discriminación. Por ejemplo, no vas a ser igualmente discriminada si eres mujer blanca que mujer afrodescendiente, con discapacidad. Es decir, mientras más discriminaciones o condiciones de discriminación le agregues al género, más discriminado serás y en peores condiciones de discriminación estarás. Entonces, eso quiere decir la interseccionalidad, que el género como tal cruza otras condiciones de discriminación que agudizan la discriminación como tal. Ahora, de esta teoría de género surgen entonces las categorías teóricas que tenemos que comprender. Una de ellas es la igualdad de género. ¿Qué quiere decir igualdad de género? Mucha gente dice, es que los hombres y las mujeres no podemos ser iguales. Pues claro, no somos iguales. Lo que somos iguales es en derecho. La igualdad de género es un término jurídico, no es un término biológico, no es un término sociológico, ni mucho menos psicológico. Porque hay diferencias entre los géneros en términos sociológicos, en términos psicológicos, cómo te construyes como mujer también, y en términos biológicos también. Pero tenemos igualdad jurídica, es decir, igualdad de derechos. Tenemos los mismos derechos, los hombres y las mujeres. A eso se refiere la igualdad de género, a la igualdad de derechos. No podemos ser iguales en cuanto que un hombre es exactamente igual que una mujer, porque obviamente no lo somos. De hecho, del sexo, de ese sexo biológico, sí se derivan de necesidades distintas a lo largo de la vida, ¿sí? Que una mujer, si lo decide, puede ser madre, si una mujer, si no lo decide, pues no lo va a hacer, pero eso no quita que algún día le dé la menopausia. Entonces, hay una serie de cosas que nos hacen distintos biológicamente, sí, psicológicamente, sí, sociológicamente, sí, pero lo que sí somos iguales por ley es en derechos. Esa es la igualdad de género. Y otro término es la equidad de género. La equidad de género es un término de la administración del Estado que se aplica al diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas que se impulsan desde el gobierno. Ustedes saben que los gobiernos impulsan diferentes políticas para lograr mejorar, lograr que las sociedades avancen y tengan mejores condiciones de vida. Esto implica, entonces, que la equidad de género no va a ser darle lo mismo a todos, sino por el contrario, darle más a quien más lo necesita. Lograr la equidad de género es generar una serie de políticas que logren que las mujeres estemos en igualdad de derechos y de condiciones que los hombres. Eso es equidad de género. La equidad de género nos va a permitir generar un diagnóstico en el que observemos las diferencias sociales, culturales, económicas, como yo hice con los datos al principio, para que ustedes identifiquen que ustedes y toda la sociedad en general, que va a partir de un diagnóstico, pues tenga en claro que debemos de tener políticas que favorezcan oportunidades para las mujeres cuando son excluidas. Entonces, la equidad de género va a buscar que por equidad le demos más a quien más lo necesita. Laboralmente, por ejemplo, las mujeres siempre vamos a ganar menos que los hombres. Actualmente, en el caso mexicano, un 10% por igual trabajo. ¿Por qué? Porque, págale menos, porque al fin de todo la van a mantener. Ella está casada, ella no necesita ganar lo mismo que un hombre que tiene bajo su responsabilidad a todos los niños. Entonces a las mujeres se les paga menos, ¿sí? O el trabajo que realizan no es tan apreciado. Por ejemplo, no es tan apreciado lo que las mujeres hacen porque se dedican a labores que son generalmente peor pagadas. Por ejemplo, les pagan menos a las mujeres que son cocineras que a un chef que es hombre, ¿no?
Entonces, hay una serie de diferencias de género. Entonces, la equidad de género va a generar esas políticas públicas que permiten la igualdad. El ejemplo, los hospitales, sí, y ahí me voy a ir otra vez al sexo, requieren atender más a las mujeres que a los hombres, porque las mujeres somos más en cantidad, porque requerimos más atención a lo largo de la vida en términos de parto, posparto, situaciones hormonales, condiciones de las mamas, etcétera. Entonces, un hospital va a requerir más recursos para atender a mujeres que para atender a los hombres. Las mujeres se enferman más a lo largo de la vida, aunque los hombres se mueren primero. Esa es una realidad en la mayoría de los casos. Tenemos siempre más mujeres en la ancianidad, en la tercera edad, que hombres. Entonces, otro ejemplo de una política de equidad de género es que las mujeres necesitamos una ley que nos garantice que si vamos a parir, si vamos a tener hijos, no se nos despida, ¿sí? Y entonces se nos den 3 meses y además podamos después regresar al trabajo y amamantar a los hijos. Entonces, esa es equidad de género, que desde el Estado se generen las políticas públicas necesarias que van a permitir que logremos esa igualdad de derechos. Por el otro lado, la perspectiva de género es la mirada, la visión, es como ponerte unos anteojos a partir de los cuales observas la realidad y encontrar las diferencias que surgen en las relaciones de género entre hombres y mujeres con la intención de modificarlas. Y lo vamos a hacer a partir de observar las diferencias, de cómo están ellos y cómo están ellas, cuánto ganan ellos y cuánto ganan ellas, qué hacen ellos y qué hacen ellas. De tal manera en que al hacerlo podamos cuestionarlo y podamos modificarlo para lograr igualdad de derechos y equidad en las condiciones, ¿sí? Porque aunque ambos vivan en la misma casa, no es cierto que tienen los mismos derechos y las mismas condiciones. Ahora bien, otra teoría que aporta la nueva escuela mexicana, además de la teoría de género, es la teoría queer. Queer en inglés quiere decir rarito. Es una teoría que fue acuñada por Judith Butler, en la que ella hace un cuestionamiento profundo a la construcción de género como un constructo, ¿sí? Social versus sexo como un constructo natural, ¿sí? Entonces, ahí hay un error porque debe decir, es un cuestionamiento que hace al género como construcción social, ¿sí? Y versus el sexo como constructo natural. Porque lo que dice Judith Butler es que ambos son constructos sociales. Ambos, como tales, son constructos sociales. Es decir, el sexo también es un constructo social. Es un constructo que surge de la disciplina de la biología que han hecho los seres humanos, que piensan, que razonan, que sistematizan los conocimientos de la biología y que nos van a llevar a una tipificación, ¿sí? Binaria de la sociedad. Es decir, de alguna manera, sí es cierto que es a partir del sexo como construcción conceptual social que generamos el género como construcción social. Es decir, que en ambos casos estamos hablando de construcciones sociales, ¿sí? Es decir, que los hombres como tales, que deben de ser masculinos, o las mujeres que deben de ser femeninas, ¿sí? No solamente van a ser 2 géneros, porque la realidad es que a partir de que nosotros observamos la realidad de lo que se da en una cultura y en una sociedad, ¿sí? Aunque hay una relación siempre de género entre hombres y mujeres, no es cierto que solamente existen dos géneros o una relación de género, sino que existen múltiples géneros. Entonces, lo que dice Butler es que el sexo como tal es igual a varios géneros y no son solamente 2, ¿sí? Butler dice que el género como tal es performativo, que en el momento que una persona nace se le asigna un sexo que se considera natural por los órganos que trae y de acuerdo a sus rasgos, ¿sí? Se decide que va a ser hombre o que va a ser mujer, se le pone un nombre de niña o un nombre de mujer y se lleva a cabo algo que es como un performance, es como una representación teatral en el que la persona a la que se le asignó el sexo como tal es mujer o es hombre. Pero no se deja que cada quien decida su propia identidad, sino que desde el momento en que se nace es la sociedad la que asigna el nombre. Esta es María, pero además María no solamente es María, sino que es la mujer santa, ¿sí? Es el nombre de la mujer de la Madre de Dios. Entonces eso también ya tiene toda una carga en términos de aquellas culturas que son muy religiosas como tales. Entonces, el género como tal, ¿sí? Cuando se asigna desde el sexo como construcción
social, conceptual, biológica, en la que se piensa si nació con estos órganos ya es hombre y si nació con estos órganos ya es mujer, pues automáticamente es performativo, le va a dar forma a la identidad de una persona desde la sociedad y de manera desde fuera. El sexo, por lo tanto, además va a ser heteronormativo, es decir, aquellas personas que son heterosexuales, los hombres blancos heterosexuales, son los que rigen la construcción de las identidades. Son ellos los que deciden, sí, cómo son las mujeres, qué deben de ser las mujeres, que no debe de haber hombres homosexuales, que mucho menos debe de haber mujeres lesbianas, que los hombres y las mujeres, sí, deben de tener ciertos estereotipos que surgen de ciertas creencias, ¿sí? De cómo deben de ser las mujeres, con roles que se les asignan, con tradiciones y costumbres, ¿sí? En ambos casos. Es de esta sociedad heteronormativa, es decir, del hombre heterosexual, desde esta sociedad patriarcal, que se determina cómo es la familia, cómo se educa, cuándo, dónde y por qué. Entonces, según Butler, lo que dice es que el género como tal, pues no va a ser binario porque existen varios. En la realidad, el género realmente es flexible. Lo que pasa es que se tapa, se oculta, no se habla del asunto, no hablamos de eso porque es pecado, no, o sea, no hay cosa peor, no, espérense, no hablemos del asunto. Entonces, el género como tal, pues en la vida real es flexible, porque ni es solo femenino ni es solo masculino, y no necesariamente corresponde con el sexo biológico, porque se puede ser hombre y querer vestirse muy afeminadamente o como mujer, o se puede ser mujer y le puede gustar vestirse como hombre, o le puede ser gay, gustar ser gay, o sea, ser hombre y gustarle los hombres y entonces ser gay, o le puedes gustar las mujeres siendo mujer y entonces lesbiana, o una mujer trans, es decir, que ya se operó, que antes era hombre, pero ahora es mujer, le pueden seguir gustando las mujeres. Entonces, quiero que vean que en la sociedad actual y a lo largo de la historia, sí, ha habido siempre, pues varias, más allá, digamos, de dos géneros, femenino y masculino, sino que en realidad hay una diversidad de identidad sexual que no se ha reconocido y que no se quiere hablar de ella. Entonces, el género para Butler en la teoría queer es identificar que la identidad es percibida por el sujeto, es sentida por él, ¿sí? Que se debe de dejar y que además se quiera o no, porque a lo largo de la historia se ha decidido autónomamente y con independencia de la sociedad lo que cada quien quiere ser, ¿sí? A donde cada una de las personas, independientemente del sexo con el que nace, se identifica con una orientación sexual, con una identidad de género como tal. Y en realidad hoy, sí, ya está tipificado como un derecho que cada quien decida que puede serlo, que no se le puede torturar diciéndole que es lo contrario. Les pongo aquí ejemplos, ¿no? Al menos 10, ¿sí? De esto que decía Butler de que tenemos una gran diversidad de géneros. Por ejemplo, uno puede ser heterosexual, un hombre siendo hombre o siendo mujer, puede ser lesbiana, puede ser gay, puede ser bisexual, puede ser transvesti, le gusta vestirse en el género contrario a lo que es, pero sin embargo sigue siendo lo que es, el género que se le atribuye. Una mujer trans puede ser heterosexual, una mujer trans puede ser lesbiana, un hombre trans puede ser heterosexual, un hombre trans puede ser gay, ¿sí? Un intersexual, es decir, aquella persona que nace con órganos, ¿sí? De hombre y de mujer en ella misma, a lo largo de la vida decide quién quiere ser, ¿sí? Y hay personas que dicen, a mí no me gusta hacer nada de eso, o sea, son definitivamente asexuales. Ahora, y con esta lista no quiero limitarla, solamente quiero que vean que existe esa diversidad sexual. No obstante, y aquí me voy a meter en bemoles, existe una diversidad en la presentación del sexo que se presenta en la población, ¿sí? Pero que no tienen crisis de identidad de género, pero que sí tienen problemas en términos de los órganos sexuales. Por ejemplo, la hiperplasia adrenocortical congénita tardía, que es una por deficiencia de hidroxilasa, es decir, una baja en la producción de cortisol, adrenalina y andrógeno, que se va a traducir en deshidratación, desnutrición, vómitos, la presión arterial baja, hay alteración de los caracteres sexuales secundarios, etcétera. También existe la hiperplasia adrenocortical congénita clásica, no hay el mismo problema, pero esto se da desde el nacimiento, el otro se da posteriormente. El síndrome de Klinefelter, donde hay un gen X más en los niños, no producen esperma, tienen problemas de crecimiento y aprendizaje.
Algunas personas que no son X y no son XY, que tienen un gen X de más, que son niñas, tienen problemas en el desarrollo, el lenguaje, aprendizaje, teoría y de conducta, el síndrome de Turner, donde tienen un problema genético, un solo cromosoma. Ustedes van a decir, oye, pero es que las estás etiquetando a todos estos síndromes, ¿no? Que si el síndrome de Turner, el que sigue, el síndrome de sensibilidad de andrógenos parcial y completo, que los trastornos del desarrollo sexual, antes que se consideran hermafroditas, hoy se consideran intersexuales. Lo que quiero que vean es que esta serie de diferencias a lo largo de la vida sí produce problemas que sí son atendidos por los médicos, ¿sí? Porque si te deshidratas, si te sube la presión y de alguna manera tienes problemas de hipotiroidismo, pues no estás precisamente sano. O sea, sí hay una serie de cosas que tenemos que reconocer que sí existen biológicamente. A lo que voy es que este concepto, sí, esta construcción sexual que tiene que ver con el sexo como tal, que se adjudica a los órganos, a su formación, a los cromosomas XXXY o XXXY o XXY, ¿sí? Sí generan a lo largo de la vida una serie de transformaciones de adaptación que producen trastornos en las personas. Y aquí, fíjense bien, no estoy hablando de la identidad, estoy hablando, ¿sí? Estoy hablando, estrictamente hablando, ¿sí? De los trastornos que se producen por diferencias en la presentación de los órganos sexuales internos, externos, de los cromosomas y de las hormonas que los producen. ¿Por qué lo digo? Porque quiero que vean que hay una parte del sexo que es ontológica. El sexo como tal sí existe. El sexo no solamente va a afectar la reproducción. Si es cierto, si bien es cierto que hemos construido el género a partir de la reproducción, de la binariedad, hombre-mujer, puedes tener hijos o no, ¿sí? Las investigaciones recientes demuestran que tanto el sexo biológico como tal produce trastornos y enfermedades a lo largo de la vida y el género como tal también. Sí, el género como construcción social también te va a afectar biológicamente. El sexo va a contar entonces con diferencias genéticas heredadas que sí van a impactar la vida de las personas. Sí, y uno puede decir, bueno, así nacieron, son parte de la diversidad, que vivan así, sí, pero tú no estás viviendo torturado. Cuando tú vives torturado por un trastorno como tal, como tener hipotiroidismo aunado a la otra serie de diferencias que traes, ¿por qué no vas a ser tratado? ¿Por qué vas a tener que vivir torturado? Entonces, aquí el asunto es que sí hay y sí existen condiciones relacionadas al sexo y a la sexualidad que deben de ser abordadas como tales, ¿sí? Y que no necesariamente conducen a hablar de la identidad, porque de hecho una persona que tiene todo perfectamente bien en términos de la salud puede decidir que quiere tener otra identidad que no es la que trae puesta con los órganos. Entonces, estamos aquí frente a un problema complejo. Hay una problemática que surge de esta contradicción sexo-género como categoría de análisis de la sociedad, ¿sí? Por el lado de la teoría de género, que no se observa que existe una diversidad sexual que no necesariamente corresponde a la binariedad. Pero por el lado, ¿sí?, de la construcción de la noción biológica de sexo como tal, sí podemos decir que es ontológico, que aunque el sexo es una noción que se construye en la biología desde la disciplina, en la realidad sí existe una diferencia XX. A lo mejor no le llamamos sexo, le podemos llamar tú eres XX y yo soy XY. Perfecto, le puedes llamar así, pero cada célula de tu cuerpo trae esos cromosomas y cada célula de tu cuerpo vive con una serie de particularidades fisiológicas que no necesariamente están vinculadas con la sexualidad, sino con cómo funciona el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, que hacen que la gente tenga impactos diferenciados a lo largo de la vida. Tan es así que una persona que quiere cambiarse de sexo, pues va con un doctor, le hacen una operación y recibe hormonas XX o XY, para no decirles femeninas o masculinas, a lo largo de toda su vida. Y si no lo recibe, termina con padecimientos serios. Se descalcifica, aumentan las posibilidades de tener cáncer en otros órganos que no son precisamente los que le quitaron, etc. Entonces, lo que quiero que vean es que el género como construcción social, ¿sí?, sí existe, es ontológico, como también existe el sexo y es ontológico, y que tenemos que observarlos desde una perspectiva compleja en el que, ¿sí?, en la sociedad actual, ¿sí?, la sociedad como tal es patriarcal. Y en esa sociedad patriarcal no entran los diferentes,
mandan exclusivamente los hombres heterosexuales, porque no es lo mismo ser hombre negro, tanto que el primer hombre en Estados Unidos que llegó a ganar las elecciones negro tuvo que ser mestizo, y no le duró mucho, lo sacaron luego. Entonces, y generó todo un movimiento racista en Estados Unidos por el otro lado. Entonces, aquí es importante tener en claro, ¿sí?, que el género como construcción social existe todavía en una cultura patriarcal que daña y hace daño a las mujeres, ¿sí?, para comenzar. Y daña y hace daño a todos los que son diferentes de ella, ¿sí? Y más aún, si viviéramos en el paraíso y desaparecieran las diferencias biológicas y de género, y se invisibilizara de alguna manera lo que sucede en términos de género, yo les aseguro que todavía las mujeres tendríamos que estar peleando por los recursos que nos corresponden para ciertos procesos naturales como parir, la menopausia, etc. Entonces, desde esa perspectiva, las feministas siempre hemos peleado porque no se nos borre y porque hablemos siempre de mujeres, de las mujeres, de todas, de todos y de todes. Podemos hablar de los tres, pero tenemos que ser visibilizadas porque además somos la mayoría de la población. La realidad es que el sistema sexo-género yo lo rescato, ¿sí? Y lo rescato con estas aportaciones que hace Butler en el sentido de que la diversidad sexogenérica es más amplia de lo que queremos ver. Sí nos lleva a visualizar una cultura patriarcal en el fondo. Ahora bien, ¿en qué momento de la historia los gobiernos comenzaron a observar y a atender la realidad de las mujeres? Yo les puedo decir que el momento en que las mujeres empezamos a exigir los derechos, a tener los mismos derechos que los hombres, es decir, desde la Revolución Francesa, cuando Olimpia de Gouges dijo, las mujeres también tenemos derechos y tenemos que aparecer en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y le dijeron, no, no es cierto, no, las mujeres no pueden, y no las dejaron. Desde ese momento empezamos a luchar por el voto, por nuestros derechos, pero no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se funda Naciones Unidas, en la que esta lucha se va ampliando y va abordándose de manera global en todos los países del mundo por los compromisos que se adquieren frente a Naciones Unidas, los gobiernos que participan. Y es cuando se declara que las mujeres tenemos derechos y se adopta la Convención para todas las formas de eliminación, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer. Es ahí a donde nace, y son acuerdos globales que nos llevan necesariamente a identificar que las mujeres tenemos derechos. Dentro de esos compromisos, desde 1946 se establece en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la ONU que se hagan conferencias, y en estas conferencias, que ha habido 4 fundamentalmente, después ha habido recopilaciones, recapitulaciones, reformulaciones, pero tomando como base estas 4, que fueron México en 1975, Copenhague en 1980, Nairobi en 1985, Pekín en 1995. Desde ahí los gobiernos van retomando acuerdo para el avance de la mujer. Estos acuerdos van estableciendo que las mujeres tienen que avanzar en igualdad de derechos con los hombres. Y es hasta Pekín, a donde fui. Yo tuve el honor de participar, fui becada para asistir, ¿no? En que pudimos impulsar la plataforma de acción de Beijing, en la que hubo 12 esferas de preocupación, 11 ámbitos de la vida social y cultural de un país, en las cuales los gobiernos se comprometen a impulsar modificaciones en sus políticas públicas, entre ellos la salud, la educación, el trabajo y la violencia. El compromiso fue diseñar políticas públicas desde la perspectiva de género, es decir, que pudiéramos identificar, observar las diferencias que existen entre hombres y mujeres para generar políticas que conlleven a la equidad de género. Esto nos llevó entonces a buscar la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de los sectores públicos, salud, educación, trabajo, en las leyes, en todas partes. Pero en la educación concretamente lo que se acordó fue diseñar planes y programas, libros de texto desde la perspectiva de género, generar procesos de reflexión que impliquen la modificación de las relaciones de género por parte de todas y todos los actores educativos, docentes, personal directivo, ATP, padres, madres, niños, estudiantes, diseñar procesos pedagógicos y didácticos en el aula que lleven a transformar las relaciones de género y eliminar las barreras de la participación
y el aprendizaje de la otredad, principalmente de las niñas. En aquel momento en Beijing no hablábamos de aprendizaje, de las barreras de aprendizaje. Las barreras de aprendizaje se llegan a hablar hasta la Convención de las Personas con Discapacidad, pero las barreras de participación se hablan desde Beijing, hablando de las mujeres. Las mujeres teníamos, por ejemplo, barreras legales. ¿Cómo es posible que no pudiéramos ser ejidatarias en México porque éramos mujeres? Solamente los ejidatarios hombres podían serlo. Y a la fecha la mayoría de los ejidatarios son hombres. Entonces hay barreras legales que lo impiden, económicas, políticas, sociales. En Beijing se quedó que se iba a eliminar esas barreras. Ahora bien, ¿cómo se transversaliza la perspectiva de género? ¿Bajo qué principio se puede operar esa transversalización en la educación? Pues vamos a observar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: social, política, económica y cultural. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellas? ¿Qué logran ellos? ¿A qué acuden? ¿Cuáles son las barreras que tienen ellas? Vamos a deconstruir, a deshacer esos conceptos que no nos permiten salir del agujero, como pensar que una mujer no puede decidir cuántos hijos quiere tener, como pensar que una mujer no puede estudiar, no puede ir a un doctorado, no puede ser presidenta. Ojalá y el año que entra se nos haga y tengamos una presidenta. No me importa estas flores de qué color, pero que sea mujer, ¿sí? Entonces, tenemos que ir deconstruyendo, ¿sí?, estos conceptos, estas nociones que nos lo impiden. Y la modificabilidad es una vez que hemos deconstruido, cómo modificamos todo aquello que hace daño a las mujeres y a todos los demás para que no vivamos con igualdad de derechos, con igualdad de trato, de oportunidades, ¿sí? Y sin diferencias de género o derivadas de la interseccionalidad. Yo les puedo decir que en el caso mexicano, desde 1995, hemos estado avanzando gradualmente en el diseño de planes y programas desde la perspectiva de género. Fue así en el Acuerdo 592, fue así en los aprendizajes clave y es así en el 2022. No obstante, en el 2022 los avances son mayores, eso sí lo tengo que reconocer. En los planes y programas por ley se establece lo que debe de aprenderse en un país, cuáles son los objetivos, las metas que se deben de alcanzar. Y la idea es que a partir de los planes y programas se genere igualdad y equidad de derechos para todos y para todas. No solamente para las mujeres, es para todos, para los pobres, para las mujeres, para los indígenas. Un plan de estudios debe de generar oportunidades para que todos aprendamos lo mismo, ¿sí? Y podamos salir adelante, porque si no aprendemos lo mismo se generan brechas de desigualdad. Los que saben más saldrán más fácil que los que saben menos. Por regla general, un plan de estudios establece los mínimos a los que hay que lograr. Y por compromiso del Estado mexicano con la ONU, se deben de diseñar de la perspectiva de género. Esta aplicación, como les he dicho, ha ido avanzando gradualmente desde el 95. Los planes y programas en el caso mexicano anteriores al 95 eran 92, 93, no lo tenían tan afianzados. Por eso fue hasta el 2004, hasta las reformas del 2004, que se fue avanzando paulatinamente cada vez más. En el caso de la nueva escuela mexicana, nosotros sabemos que hay una estructura curricular que ya todos y todas ustedes conocen, que tiene unas metas educativas, un perfil de egreso que diseña lo que debemos lograr en 10 rasgos, una serie de ejes articuladores que son como líneas pedagógicas que definen las capacidades que representan los rasgos propiamente humanos que se deben de desarrollar. Esas son metas. Todo egresado de la educación básica debe de cumplir con las metas del perfil de egreso, con esos rasgos, debe llegar a ellas por el proceso realizado en la escuela, pero también debe de haber desarrollado esos ejes, debe de desarrollar la inclusión, la igualdad de género, el pensamiento crítico, la vida saludable. Son capacidades que se ejercen, no son palabras que se dictan. Y eso se va a hacer por dos tipos de procesos. Procesos que nos llevan como camino a lograrlos. Unos procesos llamados, que yo les llamo epistémicos, cómo se organiza el conocimiento en 4 campos formativos, ¿sí? Que estipulan estos 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Estipulan los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, que son como objetivos graduados que se van logrando en cada contenido, por fases, a lo largo de 6 fases en la educación básica. Estos procesos de organización curricular nos van a llevar a cabo procesos didácticos para comenzar un programa analítico, un programa que es complementario al programa sintético, ¿sí?, que define los contenidos y los PDAs, que se va a trabajar en proyectos y en aprendizaje basado en problemas o en aprendizaje situado en situaciones didácticas diversas, haciendo uso de los libros de texto. Esos son los procesos. Pero el resultado en la nueva escuela mexicana se va a identificar paso a paso
en el logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje a lo largo de todas las fases hasta llegar al perfil de egreso. Mediante una evaluación formativa, es decir, que a lo largo del proceso ayudamos a mejorar a los estudiantes para que sí caminen en esa trayectoria hasta llegar al perfil de egreso. Voy a empezar por cómo se logra, cómo se integra la perspectiva de género, cómo se transversaliza la perspectiva de género en cada uno de estos elementos. En el perfil de egreso, quiero que vean que a lo largo de casi los 10 rasgos del perfil de egreso, la perspectiva de género se encuentra incluida. Y se encuentra incluida no por decir hombres y mujeres, sino por decir los derechos a los cuales tenemos que acceder todos y todas, y que antes no estaban. Por ejemplo, dice, reconoce que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a la vida digna y a decidir sobre su propio cuerpo. Esa es la demanda feminista número 1. A construir su identidad personal y colectiva. ¿Sí? Que cada quien construye la identidad que quiere, sin imposición, en un marco de libertades y responsabilidades. ¿Sí? Que vivan y reconozcan la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política y social y de género. Que reconozcan que hombres y mujeres son personas que gozan de los mismos derechos. Que valoren sus potencialidades cognitivas, afectivas, a partir de las cuales puedan mejorar sus capacidades personales y de la comunidad. ¿Sí? Ese no lo tiene tan cruzado, pero desarrollar el potencial de todos y todas, en el caso de las mujeres, sí implica un cambio. Que desarrollen la forma de pensar propia y que emplean para analizar, hacer juicios argumentativos sobre la realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo, clasismo en cualquier ámbito de su vida. Que se perciban a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, con salud física, mental, sexual y reproductiva. Subrayé lo rojo y es lo que leí. Que interpreten fenómenos, hechos, situaciones históricas, culturales, naturales, consolidando su autonomía para planear y resolver problemas. Las mujeres siempre hemos peleado por nuestra autonomía, ¿sí? Que interactúen en procesos de diálogo, respeto a la diversidad, con capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones para trabajar de manera cooperativa, que seamos capaces de aprender al ritmo y a respetar a las demás personas, sí, que asumamos que tenemos roles distintos, pero que podemos emprender proyectos personales distintos. Me voy al que sigue con las ideas de los otros. Entonces, quiero que vean que el perfil de egreso está prácticamente transversalizado desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque busca lograr los derechos que siempre hemos buscado que tengan las mujeres, como la capacidad de decidir, de una vida saludable, propia, de proyecto personal propio, etc. Por el otro lado, en términos de los ejes, se establecen 2 ejes que son muy importantes para nosotras, la igualdad de género y la inclusión. Ustedes saben que los ejes están definidos en el contexto del plan y programa de estudios como el conjunto de capacidades humanas que se deben de desarrollar. Fíjense, en la nueva escuela mexicana, en este texto que habla de los ejes, se parte de la idea de que para lograr el verdadero desarrollo se deben de desarrollar las capacidades, ¿sí? Y se basan en una propuesta de Martha Nussbaum y de los indicadores de desarrollo humano del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, estas capacidades en la escuela mexicana, de acuerdo a la realidad, las han estipulado como estos 7 ejes articuladores, ¿sí? De los cuales uno es lograr la igualdad de género, que tengamos la capacidad para vivir respetando los derechos de los hombres y de las mujeres por igual. Y, por el otro lado, de incluir a toda la otredad. La otredad somos todos los que no somos hombres. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con una orientación sexogenérica distinta, etc. Entonces, estos ejes, ¿sí? Si bien algunos están hechos desde una perspectiva ideológica que todos hemos cuestionado, sobre todo, por ejemplo, el pensamiento crítico, que solamente identifica el pensamiento crítico como capacidad para identificar la discriminación, el racismo, el clasismo y la opresión de género, pues obviamente que el pensamiento crítico no se puede reducir solamente a lo social, tiene que ampliarse a otras dimensiones. Pero independientemente de esas críticas que podamos hacer, lo que sí les puedo decir es que tanto la igualdad de género como la inclusión son 2 ejes que como capacidades se deben de desarrollar en la nueva escuela mexicana. En términos de la igualdad de género, tenemos que observarla no solamente como lograr que los niños y las niñas accedan a sus derechos, que las niñas accedan a esos derechos que se les niegan, como ir a la escuela, hablar, decidir libremente lo que quieren estudiar. No solamente es eso, sino que aprendan a desarrollar tanto la capacidad de ejercer su derecho
como de vivir en igualdad de derechos con los otros que no son como uno, ¿sí? Que no son solamente los iguales a mí, las niñas iguales a mí, que van a mi misma escuela, amiguitas mías, sino todos aquellos que consideramos distintos y que como son distintos, a veces no aceptamos en nuestros círculos cerrados y discriminamos, ¿sí? Y ese es el origen del bullying. Discriminamos a aquellos raritos, nerds, mujeres, niñas. Las niñas no pueden jugar fútbol, los niños sí, los niños no lloran, las niñas sí. O sea, todo eso es generar procesos de discriminación y se van a eliminar en la medida que construyamos la igualdad de género como capacidad de ejercicio de derechos, de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Les pongo aquí que dice, la igualdad de género como eje es un principio fundamental de la ciudadanía democrática y es el reconocimiento de que las mujeres y los hombres son iguales en derechos. Y eso implica formar a los niños y a las niñas y adolescentes cuestionando aquellas prácticas que no conllevan al desarrollo de derechos, porque la sociedad asigna roles diferenciados, discriminatorios o que no los dejan tener la identidad que quieren, y eso es violatorio de sus propios derechos. Entonces tenemos que partir de modificar toda aquella práctica que no logre el ejercicio de derechos en la escuela. Comprender entonces la igualdad de género va a ser una condición histórica, es un rasgo cultural de la sociedad, ¿sí? Y aquí dice textualmente, dice, comprender que la igualdad de género es una condición histórica, no un rasgo cultural de la sociedad. Ahí yo discrepo un poco porque son las dos cosas, no es disyuntiva. O sea, es histórico, se ha presentado a lo largo de la historia por condiciones de explotación y opresión, pero también porque es parte de una cultura. Las culturas como tales también son patriarcales. Es más, antes que nada, las culturas son patriarcales. Entonces, son las dos cosas, es histórico y es cultural. Y dice, la violencia contra las mujeres se ejerce a partir de un conjunto de desigualdades sociales, económicas, étnicas, lingüísticas, territoriales, que se basan en una inexistente desigualdad biológica. Tampoco estoy de acuerdo con eso porque, como les dije, ignorar la desigualdad biológica va a generar impactos en el presupuesto, en la salud, y no lo queremos. Yo como feminista no puedo aceptar que la desigualdad biológica no se observe. Sí se observa, porque las mujeres tenemos enfermedades que sí están vinculadas al gene XY y sí están vinculadas con un montón de condiciones que se exacerban más. Y sí tenemos que ver las condiciones que hacen la diferencia de sexo y la diferencia de género en las mujeres. Ignorar esto nos va a dañar a donde menos queremos que sean los presupuestos. Entonces, en esta parte no estoy de acuerdo, pero la NEM lo dice y por eso se lo subrayé, ¿sí? Lo que quiero que vean entonces es que básicamente lo que tenemos que buscar en la nueva escuela mexicana es que las niñas y los niños aprendan tanto a respetar los derechos de los demás como a ejercer sus propios derechos en términos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, de igualdad en las decisiones, tomar decisiones por uno mismo y de respetar a los demás. Ahora bien, otro eje articulador importante es la inclusión. La inclusión en términos de comprender, experimentar y actuar frente al hecho histórico de que existen excluidos a lo largo de toda la vida que deberán de ser incluidos en la comunidad, en la sociedad, desde una perspectiva decolonial, ¿sí? Ahorita más adelante me voy a concentrar en la perspectiva decolonial. La perspectiva decolonial como un acto de incluir a las y los diferentes. Entonces, la inclusión en la nueva escuela mexicana no solamente va a identificar la inclusión, la participación activa de las personas con discapacidad, como se consideraba en las reformas anteriores, sino a todos aquellos que cuentan con una diferencia y son parte de la otredad, ¿sí? La otredad son los otros. Sí, los otros son las mujeres, las niñas, la población LGTBI, los afroamericanos, pobres, indígenas, etc. ¿Qué quiere decir entonces? Sí, que desde la inclusión debemos observar un proceso de decolonización. Antes que nada, quiero decirles que la palabra descolonización es un término acuñado por Frantz Fanon, un psiquiatra francés que decía, caribeño, que cuando se liberan las islas francesas de todos los franceses y los sacan y se independizan, él identifica que la población afrodescendiente seguía considerándose a sí misma menor, de menor valor, con un montón de traumas por sentirse menores que los europeos.
Entonces él decía, la descolonización no solamente va a implicar quitarnos las instituciones, dice, la liberación nacional, el renacimiento nacional, la restitución de la nación, sí, del Commonwealth, cualquiera que sean las rúbricas utilizadas en las nuevas formas introducidas, va a ser siempre violenta. En cualquier nivel que se estudie, es un encuentro entre individuos, nuevos nombres de clubes deportivos, composición humana de cocktail parties, de la policía, de los consejos de administración, de los bancos nacionales o privados. La descolonización que se ha dado ha sido una sustitución en especie de los hombres de una especie por los hombres de otra especie. O sea, él cuestiona que se sigue haciendo lo mismo culturalmente que hacían los franceses, que hacían los ingleses, toda vez que ya se fueron y los países se habían independizado, y que por eso era necesario instalar un Estado nuevo, con relaciones diplomáticas, con una orientación política y económica propia, en donde se descolonice, se quite esa colonia mental de los sujetos. Quiero hacer una diferencia entre descolonizar y decolonizar. El verbo original es descolonizar en español. Cuando se traduce del Commonwealth, del inglés, que es el libro, él era francés de origen, pero los libros los escribió en inglés. Él habla de decolonized en inglés y de decolonial en francés. Son los mismos términos, sin ese, pero en español se dice con ese. Cuando se traduce en español se dice con ese. En teoría es descolonizar y implica deshacerse, según Frantz Fanon, de cadenas, cicatrices internas, esquemas de pensamiento que no permite pensar desde la identidad propia, recreándola de origen desde saberes, cultura, tradición, creencia propia. Es crear o inventar un hombre nuevo, un ser humano nuevo que no represente mero y fijo fiel reflejo de un hombre europeo. Es quitar el eurocentrismo. Eso es descolonizar, según Fanon. La crítica que se le hace a esto es que obviamente un país como nosotros, que es mexicano, mestizo, con una cultura española y mexicana revuelta, pues prácticamente es imposible. No se puede descolonizar absolutamente todo, ¿sí? Pero por el otro lado, la palabra decolonizar, que así se tradujo en los movimientos latinoamericanos de izquierda, ¿sí? Y que para mí no es más que una mala traducción, porque en realidad era descolonizar. Sí, el otro término se me hace peor colonialismo hacer una mala traducción del inglés y del francés al español, pero bueno, se usa el término decolonizar cuando se dice que hay que cuestionar la realidad existente a partir de la subjetividad de los otros, de aquellos que se sienten excluidos, que son excluidos y que se les ha negado todo derecho. Entonces, decolonizar implica transformar las relaciones de poder existentes entre opresores y oprimidos, en el caso de género, entre hombres y mujeres, eliminando roles, estereotipos, creencias y tradiciones que generan discriminación hacia las mujeres. Es desaparecer todo sistema de dominación. Es buscar transformar la realidad mediante una acción colectiva. ¿Cuál es la crítica que yo le hago a ese término? Pues la verdad, sí, es que la opresión de género, de raza, de etnia, de clase es anterior a la colonia. Es decir, muchos pueblos indígenas ya discriminaban a las mujeres. No es cierto que cuando llegaron los españoles aparecieron las culturas patriarcales. Eso no es verdad. Eso es una mentira absoluta. ¿Sí? Y cuando no queremos verlo, esperemos que todo lo que vinieron los españoles es malo, no nos quitamos la venda de los propios ojos para identificar que los pueblos indígenas aquí también son patriarcales y también oprimen a las mujeres, no solo porque se los enseñaron los españoles, sino porque ya eran así. Entonces, les pongo aquí un ejemplo de opresión anterior a la colonia. Esta es la tumba de un rey taíno en República Dominicana. Está enterrado él con su esposa y sus concubinas vivas. Fíjense, quiero que vean el rostro de ellas, que están asfixiadas porque fueron enterradas vivas con ellos. ¿Ok? Y eso es anterior a la colonia. También los incas decapitaban a todos. Eso también quita el mito de que los indígenas no eran imperios y no oprimían a los demás, sí, oprimían a los de alrededor, como los aztecas a los caltecas y los incas a los pueblos de alrededor de ellos. Pero ellos, cuando iban con sus enemigos, les cortaban las cabezas y mataban más mujeres que hombres. Hay pruebas porque cráneos encontrados actualmente que ponían en pijas alrededor de los pueblos que conquistaban los incas, la mayoría eran mujeres, ¿ok? Eso es verlo con la perspectiva de género. Ahora, les pongo un ejemplo de lo que sí implica descolonizar o decolonizar el pensamiento, como lo dice la Nueva Escuela Mexicana. Pues es, por ejemplo, este video que les pongo aquí, que ya es muy famoso, que lo deben de ver,
que es un experimento que hicieron sobre el racismo en México, a donde a varios niños mexicanos les ponen 2 muñecos y les van preguntando qué niño es más bonito, y dicen el blanco, qué niño es más bueno, el blanco, qué niño es más lindo, el blanco, ¿a quién te pareces? Al blanco, siendo que la niña es morena. ¿Y quién es el niño malo? El moreno. ¿Y quién es el que se porta mal? El moreno. ¿Y quién es el feo? El moreno. Entonces, eso sí hay que descolonizarlo, porque no es cierto, es una falacia absoluta pensar eternamente que los blancos son mejores que, o los españoles, o los europeos que nosotros. Entonces, sí tenemos que descolonizar el pensamiento, confrontándolo desde lo propio y desde las lógicas de la deshumanización, el racismo, la discriminación de género, etnia, clase, que implica, pero, y que sí viene de esas relaciones coloniales, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ir modificando las relaciones de poder? Pues lo primero, en este proceso de deconstrucción, que para mí es más objetivo hablar de deconstrucción que de decolonización, ¿sí? Porque los indígenas también tienen lenguaje machista y sexista, pero bueno, para mí lo importante es que en este principio de deconstrucción de las relaciones de poder tenemos que llevar a cabo un proceso de modificación del lenguaje, porque eso lo decía Vygotsky, que el aprendizaje siempre iniciaba de fuera hacia adentro y que se llevaba a cabo mediante un proceso interpsicológico que iba de fuera de los adultos más experimentados a los niños menos experimentados, para que ellos se apropiaran de las herramientas y de los instrumentos culturales. Y eso se hacía a partir de que el sujeto se apropiaba del lenguaje. El lenguaje es cultura, y es en ese lenguaje que está implícita la relación de género, el estereotipo, el concepto, la idea, la noción que nos hace pensar tanto colonialmente que somos menos que los europeos o que las mujeres somos menos que los hombres. Entonces, lo primero que tenemos que modificar es el lenguaje, porque el lenguaje es el instrumento cultural que guía el pensamiento, guía la acción, guía el concepto, guía la producción de la idea, ¿sí? Y el lenguaje puede ser verbal y no verbal. Puedo hablar con las palabras, puedo hacer menos a los demás con mis ademanes, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el lenguaje. Muchos maestros dicen, ¿por qué los libros de texto hablan ahora de todos, todas y todes? Y la Real Academia dice que son todos. Bueno, porque la Real Academia es muy machista. Digo, no se cuestiona que en el todos, o así como en los primeros derechos establecidos en la Revolución Francesa, no estaban incluidas las mujeres, y cuando se le ocurrió a una mujer decirlo, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Pues en el lenguaje, en el todos, no están incluidas las mujeres. Entonces sí tenemos que hacer transformaciones a partir del lenguaje, ¿de acuerdo? Y eso, eso está incluido a lo largo de toda la nueva escuela mexicana. ¿Qué se observa entonces como avances en los planes y programas de la nueva escuela mexicana? Hay un profundo proceso de transversalización bastante fuerte, ¿sí? En los programas sintéticos de todo lo que implica abordar las relaciones de género, las relaciones de poder, las demandas feministas que hemos tenido por años, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, que se aborde la violencia de género, la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres, la historia de las mujeres. Hay páginas que hablan por primera vez de lo que hicieron las mujeres mexicanas en la historia, cosa que antes no se daba. Les pongo aquí ejemplos, por ejemplo, en los lenguajes hay finalidades que hablan, por ejemplo, la expresión en la comunicación de sus formas debe de ser clara y debe de estar en el mundo para conformar y manifestar su identidad personal y colectiva, al tiempo que conocen, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, de género, social, capacidades, necesidades y condiciones e intereses. Es decir, en las finalidades del campo del lenguaje se busca una expresión y una comunicación que vaya modificando esas relaciones de género. Lo mismo en los contenidos, por ejemplo, intervención en el entorno familiar y escolar para imaginar y realizar propuestas de mejora. Y dice, explora desde la perspectiva de género las cualidades del entorno familiar y escolar. El contenido primero de primaria. Y el de segundo dice, reconoce las sensaciones, emociones, sentimientos, ideas que le produce el entorno familiar y escolar para expresarlas mediante la intención del cuerpo. Quiero que vean que está cruzada la perspectiva de género constantemente en los contenidos. Otro dice, por ejemplo, en Ética, Naturaleza y Sociedad, en la fase 5, situaciones de discriminación, o sea, contenido es situaciones de discriminación de aula, escuela, comunidad, identidad del país sobre la diversidad de género, cultural, étnica y lingüística. Y un primer PDA es analiza, identifica en el aula, la escuela y la comunidad situaciones de discriminación, exclusión por motivos de diversidad de género. Y otro es conoce y analiza científicamente situaciones de discriminación, exclusión de género. Entonces, un contenido de la fase 6 de secundaria es, por ejemplo, imagina posibilidades de cambio, mejora desde la perspectiva de género. Entonces, en los contenidos y PDA se observa que esta transversalización está dada de una manera muy fuerte.
Lo mismo se observa como posibilidad, y aquí empezamos ya con los retos para los docentes, porque todo lo demás en términos de perfil, ejes, contenidos, PDAs y lenguaje que viene en escrito en los planes y programas, todo eso ya está hecho. Pero a partir de ahorita es lo que le queda al docente por hacer. ¿Qué le queda al docente por hacer? Pues que el género debe de observarse en el programa analítico, y el programa analítico es diseñado por cada docente y por la escuela. Entonces, en el plano de lectura de la realidad, debemos de partir de un diagnóstico socioeducativo de la escuela en el que a partir de los ejes determinemos problemas de la comunidad, del aula y de escuela, en los que identifiquemos la discriminación y la desigualdad. ¿Sí? Para eso vamos a partir de categorías de análisis, de indicadores, de preguntas que lo posibiliten. Pero en el plano de la contextualización, vamos a buscar entonces de esas situaciones problemáticas, con qué contenidos y PDAs las podemos enfrentar, abordar, resolver, analizar, etc. Y en el plano del codiseño vamos a estipular aquellos que no se encuentran presentes, pero que por la realidad de género es necesario asumir. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico socioeducativo que nos permita detectar la problemática de género? Para yo trabajar la igualdad de género, ¿sí?, que implica que los hombres y las mujeres que actúan en la vida lo hagan en igualdad de derechos por capacidad de ejercicio de decisión propia para construir su libertad mediante una práctica social distinta, que es lo que dice el eje. Yo puedo hacer un diagnóstico de la comunidad, de la escuela, en el que puedo identificar qué roles masculinos y femeninos se asumen. ¿Sí? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? Y para eso puedo hacerles algunas preguntas, ya sea en una encuesta, en una entrevista, en una junta con los padres. ¿A qué se dedican los hombres y a qué se dedican las mujeres? ¿Cómo participan en la comunidad, en la vida social, laboral, económica y política los hombres y las mujeres? Puedo detectar los estereotipos, ¿sí? Por ejemplo, figuras y representaciones que se le adjudican a los hombres y a las mujeres en una clasificación femenina y masculina. Por ejemplo, ¿cómo deben de ser las mujeres? ¿Cómo deben de ser los hombres? ¿Qué los distingue? ¿En qué se parecen? ¿Qué características son de hombre? ¿Qué características son de mujer? Creencias, ¿qué supuestos, pensamientos, ideas se asumen como verdaderos relacionados al género femenino y al género masculino? Yo puedo preguntar, ¿qué creencias religiosas, míticas o de otro tipo se le asignan a las mujeres y a los hombres? ¿En qué se potencializan? ¿O bien en qué las limitan? Todas las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. O sea, es una creencia, por ejemplo. ¿Sí? Tradiciones, pautas de convivencia de la comunidad que se reproducen con el tiempo a partir de creencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tradiciones existen para hombres y qué tradiciones existen para mujeres en eventos de la vida? El nacimiento, el bautizo, el crecimiento, el matrimonio, la adultez, la muerte. Barreras de aprendizaje de participación, por ejemplo, barreras sociales, económicas, políticas. ¿Qué obstáculos tienen las mujeres para ir a la escuela? ¿Qué obstáculos tienen los hombres? ¿Quién va a la escuela? ¿Quién no va a la escuela? ¿Por qué van? Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico socioeducativo a partir de tener clara, ¿sí?, que la igualdad de género puede ser una categoría de análisis que me permite, con indicadores, hacer preguntas en instrumentos como observaciones, encuestas, entrevistas, grupos focales, que yo haga como la comunidad, o con herramientas de trabajo directas con los estudiantes, listas de cotejo, o entrevistas que yo les haga, charlas en grupo, en los que yo vaya detectando esa discriminación de género para irla modificando con las situaciones de aprendizaje. Entonces, en el plano didáctico, yo cuando ya llegue a mi plano didáctico, cuando yo ya detecté los problemas que hay, yo puedo trabajar situaciones, problemas que detectan, que desde el diagnóstico socioeducativo de la escuela detectan la desigualdad. Elijo contenidos y PDAs que abordan la problemática de género. Esto lo saco del programa sintético. Diseño situaciones didácticas, proyectos, ABPs que transformen la realidad, ¿sí?, que busque generar ese cambio en los niños y las niñas desde que están pequeños. Genero mi secuencia de actividades que lleven a reflexionar la realidad de género que no permite la igualdad entre hombres y mujeres, y elijo comportamientos y productos para irlos evaluando en todo el proceso, impulsando así una mejora continua, una reflexión permanente de aquello que está generando la desigualdad y la violencia. Les pongo un ejemplo al lado. Yo veo como problemática de género en la comunidad que existen estereotipos de género que conllevan a la discriminación de los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños no lloran, las niñas sí. Las niñas van de rosa, los niños van de azul. Yo puedo trabajar esto, fíjense, en saberes y pensamiento científico. En este campo casi no se nombra el género, pero yo lo puedo trabajar. ¿Cómo?
Contenidos, los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. PDAs, uso de números con distintos propósitos y en distintas situaciones. Situación didáctica, vamos a hacer un caso. Análisis del caso propio, identidad de género a partir de cómo se dibujan los niños y las niñas. Cada niño se va a dibujar, yo le voy a poner en sus mesas de trabajo colores, de preferencia muchos azules y muchos rosas, para que ellos se vean obligados a elegir lo que es de niños o lo que es de niñas, o a no elegirlo. Esto nos va a dar una perspectiva de cómo se asumen ya desde los estereotipos de género que les van asignando a sus casas. Las Barbies son rosas, por ejemplo. Los carritos son azules, ¿no? A los bebés cuando llegan en la casa llegan los hombres de azul y las niñas de rosa. Entonces yo provoco eso poniendo colores y veo los dibujos y luego pegamos los dibujos y empezamos a analizar cómo usan los colores para vestirse, ¿sí? Cómo usan para las niñas, cómo usan para los niños. Y empezamos a contar, fíjense bien, vamos a contar objetos. Vamos a contar las niñas, cuántas niñas se vistieron de rosa, qué objetos se vistieron de rosa, la falda, la cara, los vestidos. Y los niños vamos a contar quiénes se vistieron de azul, cuántos se vistieron de azul, qué objetos se vistieron de azul. Y eso nos va a llevar a contar, a escribir los números, incluso a hacer gráficas, ¿sí? Si yo puse 5 objetos, los zapatos de las niñas eran rosas, y hago ese conteo y analizo, y al final vamos a identificar que no necesariamente el rosa es de las niñas y el azul es de los niños, y lo estoy haciendo en preescolar. Y es una actividad potencialmente transformadora porque los lleva a cuestionar estos colores que se asignan a lo femenino y a lo masculino con toda la carga que implican. Me voy ahora a los libros de texto. Hay grandes avances en los libros de texto, ¿sí? Si bien hay muchas cosas que yo les he criticado a los libros de texto, puedo ver grandes avances en ellos en términos de género. Sí. La primera cosa es que se busca un lenguaje inclusivo, sobre todo en el caso de los libros para adolescentes, se habla de todas, todos y todes. Eso está bien. Por primera vez se narra la participación histórica de las mujeres en la lucha de la independencia, la revolución, el voto femenino. Hay aquí las páginas, por ejemplo, ¿no? Esta es una página de historia. No la van a ver ahí en el tamaño, pero es una página que está en quinto de primaria, a donde se habla de las heroínas que no son las tradicionales, Vicario y las mismas de siempre, y que son 3 mujeres y que además nada más casi que fueron acompañantes. No, aquí se habla de las mujeres reales, ¿sí? Sin embargo, en este caso quiero decirles que en el caso de Carles, se dice que ella era que se vestía como hombre. En realidad ella siempre se identificó con ser hombre. Pudiéramos decir que él era Amelio Robles, ¿sí? Que fue súper valiente, lideró batallones, le hacían caso. Los hombres la respetaban siendo mujer, pero en realidad les digo, ella, hay que hablar de él, porque era él. Lo que pasa es que ahorita les digo, en el libro viene como Carmen Robles y nada más se menciona que a ella le gustaba vestirse como hombre, pero no se dice que ella se asumía como hombre. Quiero ver que esto a lo mejor es algo que es muy sensible porque en esta sociedad es algo que no queremos tocar. Pero les pongo esto como ejemplo porque es un avance. Lo tenemos que ver como avance porque antes no se tocaba, ¿de acuerdo? Y esto está en quinto de primaria, si mal no recuerdo. Se incluyen varios proyectos que buscan modificar las relaciones de género. Por ejemplo, violencia de género, un problema social que nos afecta, o por qué ellos sí y nosotras no. O sea, porque ellos sí hacen ciertas actividades y nosotras no. Entonces, sí hay proyectos que modifican los estereotipos, que sí me gustaron, están muy padres, aunque de alguna manera todo es reflexivo y no hay contenidos en términos, por ejemplo, acceso a derechos, acceso a la historia, acceso a aspectos psicológicos. O sea, hay una debilidad en los libros de texto en cuanto al conocimiento como tal que se diluye siempre. Pero bueno, esa es una debilidad en general de los libros. Pero en términos de género podemos decir que hay avances. Aunque todavía quedan pequeños detalles en las ilustraciones. Me voy a ir a las ilustraciones, fíjense bien. Hice un conteo de algunos libros al azar para identificar un ejercicio que siempre hemos hecho las mujeres feministas en los libros de texto, y es contar cuántas imágenes de hombres y cuántas imágenes de mujeres hay, cuáles roles, cuáles estereotipos hay para hombres y cuáles estereotipos hay para mujeres. Y lo que me encontré es que más o menos hay un equilibrio de imágenes femeninas y de masculinas.
Sin embargo, los roles y los estereotipos siguen siendo roles de género para mujeres, las mujeres siguen haciendo cosas muy femeninas, quizá porque sacan muchas cosas de las comunidades indígenas a donde ellas siguen haciendo cosas muy de mujeres, hacer tortillas, cuidar a los niños y a los hombres sembrando. Entonces, hay muchos estereotipos en términos de los roles de género que se asignan, aunque las imágenes ya tenemos más digamos, una equivalencia entre figuras femeninas y masculinas. Antiguamente solamente eran puros hombres. Si ustedes ven los libros de los 60, bueno, la mujer limpiaba y el hombre leía el periódico. Pero hay más equilibrio. Sin embargo, les voy a mostrar un patrón que se repite, por ejemplo, y es la centralidad de los hombres, la centralidad de los niños. Niño en el medio, niñas al lado. Niño central, las niñas detrás. Niño en el centro, niñas alrededor. El patriarca en el centro en esta familia extraordinaria, ¿sí? El hombre en el centro y una mujer al lado. Quiero que vean que esa figura del hombre central, antropocéntrico, todavía está en las imágenes. Y esto se mama en la vida, ¿ok? Luego, las figuras, por ejemplo, en los equipos, él es el que está al frente, las mujeres hacen cosas como recortar, ayudar. La maestra está frente al grupo y está explicando, ¿sí? El hombre le habla a ella y ella le ve con cara de auxilio. Y luego, en esta imagen que es genial, a donde un papá está cuidando a una niña, están criticando el anuncio, pero nunca hacen énfasis en que el señor está lavando la ropa en un anuncio, que se critica el consumismo, ¿sí? Se critica el consumismo, estoy de acuerdo, pero no se observa el cambio de género, ¿sí? En una actividad que es profundamente masculina. Y luego hay salones de clase donde solamente hay niños hombres en el salón, de repente. Entonces, todavía la parte de las imágenes falta como avanzarle. Hay como una lucha por ahí que hay que dar. Conclusiones y para terminar, ¿sí? La nueva escuela mexicana cuenta con avances en la construcción de la igualdad de género en la educación, que se observa en los planes y programas, en los libros de texto. Este es un hecho innegable, esta es la fortaleza principal para mí de toda la nueva escuela mexicana. He de reconocerlo. Sin embargo, las debilidades se van a encontrar en otros ámbitos. La radicalización de conceptos como decolonial, decolonizar, en lugar de deconstruir, que abarca todas las culturas, todos los momentos, todas las sociedades, todas las clases, todas las relaciones, ¿sí? Digo porque, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes siempre han cuestionado que los hombres, sus hombres afrodescendientes, pues son tan machistas como los blancos. Y esto es histórico y es cultural, pero bueno, no es algo que mamaron de nada más de los pueblos en Norteamérica. Entonces, aquí el asunto es que esta es una debilidad, porque hay un proceso ideológico que no nos deja ver la realidad de las mujeres. Y esta realidad de las mujeres va más allá de la colonia, incluye a los pueblos indígenas, incluye a todos los pueblos de la tierra y hay que modificarla, ¿no? Si bien esto es un avance, porque sí considero que hay que decolonizar el pensamiento cuando pensamos que los europeos son mejores que nosotros o que los morenos somos peores que los güeros y los güeros son mejores. Eso efectivamente hay que cambiarlo, ese racismo que existe en México hay que cambiarlo, esa creencia hay que cambiarlo, eso sí es decolonizador, eso sí es. Pero todo el proceso de deconstrucción como tal en términos de género, ¿sí? Debe de darse con ese concepto, como deconstrucción, porque la deconstrucción inicia, ¿sí? Cuando hacemos consciente que también los pueblos indígenas son opresores y también fueron imperios y también tuvieron esclavos y también conquistaron otros pueblos y fueron verdaderamente diabólicos. Los aztecas sacaban corazones de los tlaxcaltecas y cuando llegaron los españoles, los tlaxcaltecas se unieron a los españoles para reventar a los aztecas y lo mismo les pasó por allá abajo con los incas. Entonces, hay una parte ideológica que sí es una debilidad porque no deja ver la realidad del mundo como es. ¿Sí? Las culturas son patriarcales. De otra manera, hacemos un proceso muy reducido de la visión del mundo, ¿no? También hay otras debilidades como ciertas reducciones que se hacen en ciencias, en matemáticas, educación física, artística, educación socioemocional, inglés, las competencias digitales como, por ejemplo, estas son debilidades fuertes en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, su parte más fuerte yo puedo decir que es el género. ¿Sí? La postura ideológica que se identifica es un feminismo radical, inclusivo, es decir, se lucha por la inclusión de todas, todos y todes, ¿sí? De la otredad a partir de la reivindicación de los derechos humanos. Lo que sí quiero decirles es que en ningún momento la nueva escuela mexicana está haciendo lo que dicen los medios de comunicación, que
desde una ignorancia plena, que se está fomentando la homosexualidad, que se está fomentando el transgerismo. Todas estas son malas, pésimas y amarillismo exagerado y tonto, la verdad. El mayor reto de la nueva escuela mexicana es que todo lo que está escrito en papel y en los planes y programas sea comprendido, reflexionado e impulsado por todo el magisterio. Y ahí hay que trabajar muchísimo, porque de otra manera es letra muerta. Hasta ahí llegué. Muchas gracias, Laura, qué bárbara. Le diste un recorrido amplísimo a todo el tema de lo que es la nueva escuela mexicana y evaluación y todo. Te admiramos muchísimo, muchísimo. Te seguimos en redes sociales. Eres un ejemplo para lo que estamos haciendo. No, muchas gracias. Y este webinar va a quedar para la historia porque creo que has hecho un trabajo maravilloso sobre entender cómo es que la perspectiva de género se está aplicando en la nueva escuela mexicana. No, pues ahora sí que muchísimas gracias a ti, la verdad, agradezco muchísimo que me hayan invitado. Y ahora sí que, pues es una aportación al movimiento feminista, ¿no? Claro. Aquí desde Laura Verde por acá. No, gracias a ustedes. Saludos, ¿no? Y nos estamos viendo, ahora sí. Claro que sí. No, buenas noches, ¿no? Que descansen mañana, que es día disque festivo. Yo trabajo, pero bueno. Órale, gracias, saludos, buenas noches. Hasta luego.